Muy buenas noches, mi nombre es Laura Molina, soy estudiante SITPA y en este momento voy a grabar el video correspondiente a la unidad número 3 de tablas de retención documental. Voy a compartir mi pantalla, estaré alternando un poco entre esta y la presentación. Vamos a iniciar por acá, entonces va a corresponder a la unidad número 3 de este curso. Vamos a hablar sobre qué es la valoración documental. Entonces, es el proceso de análisis donde nosotros vamos a identificar cuál es el valor que tiene el documento, ¿sí? Si cumple un valor científico, patrimonial, histórico, cultural y técnico de la información, se le va a determinar de acuerdo a ese análisis que le hagamos qué tiempos van a tener en su conservación. Vamos a tener un paso a paso para la adecuada valoración documental. En la primera fase, entonces, nos implica a nosotros como profesionales en la tarea, el trabajo de investigar, de analizar y organizar las categorías administrativas, ¿sí? Identificar quién produce el documento para poder determinar de alguna otra manera su valor y su función dentro de nuestro archivo. En el paso 1 tenemos la identificación y clasificación. Entonces es fundamental que nosotros revisemos los actos administrativos y establezcamos las funciones de la unidad administrativa, así como todo procedimiento relacionado que regula la ejecución de dichas funciones. Para ello es necesario pues, revisar los procesos y procedimientos definidos en el sistema integrado de gestión de la superintendencia de notario de registro. Entonces el tipo documental va a corresponder a una unidad documental, sea simple, generada por una actividad administrativa o que tenga otras características. Pero debemos tener en cuenta que en esa identificación y clasificación debemos revisar quién lo creó, de dónde viene, cuál es su función dentro del archivo, en qué fecha fue generado, dónde fue generado, ¿sí? Cuál es su contenido y qué características externas tienen, su estructura física, presentación, soporte y forma. En el paso número 2 tenemos la etapa de clasificar. Entonces aquí vamos a organizar los documentos, vamos a agruparlos de acuerdo a la estructura orgánico-funcional, ¿sí? Vamos a categorizar por fondo, sección, serie y asunto. Entonces se va a determinar la serie, la subserie y la serie documental. Entre algunos documentos, por ejemplo, que se podrían clasificar, entonces están las historias laborales, los contratos, actas, los informes, esas pues surgirán de unas subseries que son las unidades documentales que forman la serie. En el paso número 3 tenemos la descripción de documentos, valoración, se realizará posteriormente a los procesos de identificación y clasificación. Entonces, cuando ya hemos cumplido con estos pasos, ahí sí podemos empezar a hacer una descripción detallada del documento, eh, para entonces empezar a identificar su serie, su subserie. Los documentos hay que tener en cuenta que pueden tener más de un valor, una forma simultánea, de acuerdo pues a su contenido. Esto se determinará, esto determinará qué tanto va a ser su conservación o no. Sí, de acuerdo pues al valor que cumpla. En cuanto al documento electrónico, se debe hacer la valoración previa, o sea, antes de generar el documento. El valor va a depender de la escala jerárquica en la que se encuentre, de acuerdo pues con la estructura orgánico-funcional. Esto va a influir enormemente en el documento. Bueno, continuando con la presentación, entonces el paso número 4 es el análisis. Nosotros en esa fase, entonces ya bueno, empezamos a determinar, venga, cuál es el valor de este documento, ¿sí? De acuerdo a la descripción que ya hicimos, a la identificación, a la clasificación, ¿sí? Y al análisis en este momento, entonces, ¿cuál va a ser la
el ciclo de vida de ese documento, cuál va a ser su disposición final, ¿sí? Cómo va a estar clasificada o asignada, por ejemplo, una tabla de retribución documental o una tabla de valoración documental. Bueno, vamos a los valores primarios y secundarios de los documentos. Los valores primarios va a corresponder a unas categorías, ya las vamos a analizar, y lo mismo los secundarios van a tener unas características igualmente. Tenemos unos valores primarios, como el valor jurídico legal, que se derivan de derechos y obligaciones reguladas por el derecho y sirven como una prueba. Si cumplen estas condiciones, entonces ya sabemos que deben ser conservadas. Bueno, claro, es de acuerdo al análisis que hayamos hecho. En el proceso de valoración hay que considerar las normas que rigen el Estado colombiano, de acuerdo a la Constitución, que incluya derechos como la privacidad, la protección al patrimonio, el derecho de los ciudadanos a presentar peticiones respetuosas, bueno, todo lo correspondiente al ámbito jurídico o legal. En el caso del valor fiscal, entonces se define como la utilidad o aptitud que poseen los documentos para el Tesoro o Hacienda. En la siguiente diapositiva vamos a ver entonces el valor administrativo. Listo. En el valor administrativo tenemos entonces que este valor se va a manifestar de acuerdo pues a los documentos, ¿cierto? ¿Quién la produce? Entonces, de acuerdo a esto, si ya vienen de un área administrativa, si ya de acuerdo al contenido, ya va a tener un valor asignado administrativo, va a ser como prueba de una actividad como tal. En el caso del valor contable, entonces va a responder a una utilidad o capacidad del documento que va a sustentar el conjunto de cuentas y registros de ingresos, egresos, movimientos económicos de una entidad. Entonces aquí ya empiezan a notar por qué es un valor primario, ¿sí? Estos documentos, por ejemplo, se determina que se deben guardar durante un periodo de 10 años desde la fecha del último asiento del documento comprobante, permitiendo que el comerciante elija conservarlo sea en papel o en cualquier otro medio que él considere. Aquí destacamos el valor administrativo, pero más desde que se define como una cualidad que tiene un documento para la administración, ¿sí? Va a actuar como un testigo, como un medio de verificación de un procedimiento o una actividad en un área administrativa. Ahora pasamos a los valores secundarios. Entre los valores secundarios, entonces vamos a encontrar pues que va a ser de acuerdo a su relevancia. En este caso, pues cumple la función de o ser histórica o científica o cultural. Eso va a crear una asignación al documento de acuerdo pues a su valor. Entonces, en el caso del valor histórico, tenemos que implica el análisis del impacto que la información de la serie o subserie puede tener en las generaciones futuras. Y es un testimonio hecho, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó y qué sucedió de manera social, económica, política o cultural en un espacio, en un contexto? Ese valor histórico se establece con el tiempo, pero dependiendo del tipo y calidad de información, se puede identificar el valor que corresponde para el documento. Tenemos el valor cultural, entonces aquí es donde se determina, de acuerdo al análisis, si el documento revela, muestra información sobre hábitos y costumbres de la sociedad que lo, que lo acobija, ¿sí? Va a adquirir este valor cuando refleja las formas de ver y sentir de una comunidad, de un grupo social o de un individuo. Ese valor cultural se va a centrar como en que se recuerden, se rescaten las voces que han sido como silenciadas en la historia tradicional. Esto da visibilidad, de un enfoque diferencial a, por ejemplo, personas que de acuerdo a su identidad sexual, a pertenecer a un grupo étnico, un sector social, los diferencia de alguna otra manera, mujeres, la ideología, los grupos culturales. Bueno. La Superintendencia de Notarios de Registro en la Guardia de la República
del 2022 destaca que el criterio de valoración cultural es la asociación directa del documento con épocas, procesos, eventos y prácticas políticas, artísticas, económicas, religiosas, sociales y culturales, mágicas de grupos sociales y personas de especial importancia en el ámbito mundial, nacional, regional o local. El siguiente valor secundario va a responder al valor científico. Este registra información sobre la creación del conocimiento en diversas áreas, va a buscar identificar la relevancia, ¿sí? Es decir, produce información nueva, tiene conocimiento que aporta en la investigación, que aporta en problemáticas sociales, en problemáticas científicas, tiene una originalidad, puede servir en el ámbito académico. Todo eso debemos preguntarnos nosotros cuando estamos haciendo la respectiva valoración documental. Tenemos un ejemplo pues, de cómo podría ser una serie. Es que sea, por ejemplo, la serie es esto. La subserie es estudios traditicios registrales. Y ya destacamos que contiene información potencial para la investigación referente a los derechos registrales. Vamos a hablar de lo que es una matriz de valoración documental. Esta es primero destacar que nos va a permitir a nosotros evaluar y clasificar los documentos de acuerdo pues a lo que ya hemos visto, unos valores, unos criterios que vamos a ver a continuación y nos va a permitir tomar decisiones. A ver, si vamos a conservar o si vamos a eliminar. Debemos tener unos elementos en cuenta. Vamos a tener unos criterios de valoración que ya los hemos visto, si es legal, administrativo, histórico, científico, cultural. Vamos a ver unos niveles de clasificación. De acuerdo a la importancia y la utilidad, hay que tener en cuenta de la estructura orgánica, ¿sí? Si se van a poder conservar, si no, cuál va a ser la disposición de los documentos. Y lo mismo, pues el tiempo de conservación, que también va a corresponder de acuerdo al contenido, de acuerdo a quién lo emite, de acuerdo a quién lo genera, la fecha y demás. Los responsables de la gestión, pues indica que es el encargado de aplicar la valoración y de tomar las decisiones. Tenemos un método de revisión que incluye pautas sobre cuándo y cómo se debe realizar una valoración de los documentos, considerando pues los cambios en la normativa o funciones de la entidad. Por aquí tengo un ejemplo de una matriz pues, generada por mí. Este ejemplo de esta matriz entonces corresponde a una unidad administrativa del lugar donde desempeño labores. Una de esas unidades se llama DEREA. Em, a esta unidad entonces sale una serie, perdón, que es la correspondencia, ¿sí? De esa correspondencia, entonces puede ser correspondencia interna o externa. Vamos a hacer la subserie de la correspondencia interna. Entonces describimos el contenido, qué es lo que contiene esta serie o esta subserie. Entonces, la correspondencia interna del DEREA va a obedecer a los materiales que son recibidos para su respectivo procesamiento en la unidad administrativa. Pueden ser libros, revistas, periódicos o cartas recibidas en la unidad. Entonces va a ser todo lo que transita a través de la correspondencia en la unidad de información. No asignamos fechas ni valoración primaria porque identificamos que cumple una valoración secundaria, porque tiene un valor administrativo. ¿Y cómo lo justificamos? Bueno, hay algunas de estas correspondencias que reflejan trámites internos de cada funcionario con información muy puntual, aunque es informativa y no aporta elementos relevantes algunos. Entonces, por eso aplicamos una selección, que es la disposición final recomendada, porque como no todo contiene lo mismo, podemos encontrar documentos que contengan, no sé, una donación de uno de los rectores, pero no se hace la trazabilidad de quién recibió, cuándo recibió, si fue una donación, cuántos materiales fueron recibidos, bueno, todo eso va en la correspondencia. Por eso debemos seleccionar. El procedimiento es, se propone la selección.
Luego de evaluar a profundidad los valores en cuestión, se guardará la correspondencia que tenga en su contenido valor institucional o aspectos misionales y que contribuyan en su historia. Se propone la eliminación de la correspondencia que obedezca solo trámites de información, que era pues lo que les comentaba ahora, de acuerdo al valor, de acuerdo a lo que cumpla el documento, vamos a tenerlo en cuenta, tanto en su tiempo, que ahorita vamos a ver un ejemplo adicional, em, o en su disposición final. Debemos tener presente unos criterios. Es necesario y fundamental, se debe hacer la valoración documental, ¿sí? En el análisis que nosotros hacemos, vamos a identificar si son necesarios o no los documentos, de acuerdo a lo que desempeñe dentro de una unidad de información o bueno, una unidad administrativa. ¿Cuáles son los valores que contiene, cierto? Si son documentos, por ejemplo, que contienen información institucional, que se deban sí o sí guardar, que sean históricos o científicos, bueno. Todos los documentos van a permanecer en el archivo de gestión durante la tramitación y la vigencia, mientras estén siendo utilizados, mientras tengan un valor, ¿sí? En el archivo central, entonces se van a encontrar los documentos que ya han concluido, ya han agotado su vigencia, pero se van a conservar en el tiempo por el contenido, ¿sí? Por lo que implica en sí mismo. Se va a servir de antecedentes o soporte jurídico o otros documentos. Vamos a hablar de la conservación total. Uno de los grandes tipos. La conservación total se aplica para los documentos que es necesario tenerlos de manera permanente. Va a ser de acuerdo a su origen, al desarrollo, la estructura, por ejemplo, la publica el rector de una universidad, ¿sí? O contiene las últimas directrices para, para una unidad. Entonces llegan a ser como patrimonio documental, ¿sí? Se deben conservar para la investigación, ciencia y cultura. Lo es como un microfilm. Esto en imágenes rápidas conservan esto. Si bien pues ya no hay como entonces aquí es donde radica la importancia de custodiarlos, de conservarlos, porque pueden almacenar historia para un lugar en particular o para una sociedad, ¿sí? Entonces debemos tenerlo en cuenta. En la parte de selección documental, entonces se puede aplicar a series que contienen información de interés como valores secundarios, pero exclusivamente repetitiva y que no amerite pues una conservación total. En este caso, pues era el ejemplo que hacemos en la matriz, el ejemplo de la correspondencia, no, su carácter es más informativo en la mayoría de los documentos y no amerita pues que haya una conservación total. La eliminación pues, va a corresponder a documentos que ya han perdido su valor de acuerdo a los valores que hemos visto, administrativo, jurídico, legal, fiscal, contable. Entonces, no tiene como unos valores secundarios para decir conservemos, seleccionemos, ¿no? Es información que ya ha pasado. Entre esos, entonces, de los ejemplos a destacar son la documentación técnica, informativa, que no va a albergar información relevante, va a albergar información muy puntual. Entonces, pues, nos cumple como con las características oportunas para, para una conservación o una selección. Aquí tenemos entonces un formato de tabla de retención de documentos donde debíamos aplicar pues tanto para conservación, selección y eliminación. Entonces tenemos una que le asignamos un código, entonces de acuerdo a los ejemplos que hemos estado viendo en las últimas diapositivas, entonces esto pues es de suposición, ¿sí? De la entidad productora es la Universidad López Naranjo, la oficina que produce pues el archivo, las series o tipo documental, entonces va a ser la primera que ya la veíamos, el microfilm. Esta va a tener una retención en el archivo de gestión de 3 años y en el archivo central de 7 años. En la disposición final va a tener una conservación total y se explica acá en procedimientos.
Se conservan totalmente porque incluye parte importante de la historia de la unidad, contiene evidencias fiscales y administrativas. Luego de que pase el tiempo correspondiente en el archivo central, se deberá transferir a un archivo histórico. En este caso, ya entonces se realiza una selección. En el caso de la correspondencia interna, va a tener 2 años en el archivo de gestión, 3 en el central, va a ser seleccionado. En el caso de la documentación técnica e informativa, 1 año de gestión, 2 años en el archivo central y va a ser eliminado porque los documentos pues no contienen información que vaya a ser consultable o condensada. Y tenemos las referencias. Me queda agradecerles muchísimo por la atención prestada. Que estén muy bien. Una feliz noche.